Para conocer a un artista y todo lo que envuelve el misticismo de sus creaciones, es importante conocer su ficha técnica, su bibliografía y sus primeros trabajos. Pero hoy quiero explorar otro lado más personal, sentimental e incluso morboso del maestro Howard Philip Lovecraft. Porque tal vez estas curiosidades más personales del escritor de Providence nos permitan entender de mejor forma sus traumas, miedos, fetiches y lo más importante, su relación directa con los horrores cósmicos y criaturas lovecraftianas. Esto es Curiosidades, Mitos y Misterios sobre Howard Philip Lovecraft. ¡Comenzamos! ¡Bow! Lovecraft nació la mañana del 20 de agosto de 1890 en Providence, capital de Rhode Island, en los Estados Unidos, en una cuna aparentemente rica, pero que en realidad su familia solo trataba de mantener las formas, ya que habían perdido la mayoría de su fortuna, y los problemas entre sus padres cada día iban peor, al grado de que muchos dudaban de la capacidad mental de su madre, quien desataba su ira y era una mujer neurótica, lo cual empeoraría al poco tiempo cuando su esposo muriera y Lovecraft se quedara sin una figura paterna a una edad muy joven. La difícil relación con su madre fue una pesadilla para el pequeño Howard, ya que de pequeño solía vestirlo de mujer porque ella siempre quiso una niña. Lo vestía con largos vestidos y le dejaba crecer el cabello para que se viera lo más afeminado posible. Pero esta era solo el comienzo de una dolorosa infancia. Se sabe que años posteriores su madre lo humillaba constantemente, remarcándole todo el tiempo que era un niño horrible, con un rostro deforme, y que todos se burlarían de él si lo tuvieran cerca. Incluso se sabe que su madre lo llamaba hideous, lo que quiere decir horrible. Todo esto llenaría el corazón del pobre escritor de dolor, traumas e inseguridades. Es gracioso que tal vez el peor de todos los monstruos con los que convivía Lovecraft no sería ni Nyarlathotep, ni Cthulhu, ni ninguna de sus creaciones. Tal vez el peor monstruo con el que él convivió fue su misma madre. Desde sus primeros años, el escritor siempre reconoció tener una gran predilección por el trabajo de Edgar Allan Poe, a quien llegó a llamar su dios de ficción. Pero muchos de sus colegas cercanos también sabían por su apego al increíble trabajo de Lord Dunsany, un dramaturgo anglo-irlandés al cual Lovecraft le copió mucho de su estilo literario, y los más cercanos incluso decían que llegó casi a copiar el estilo del mismo. Similitudes muchas hay, pero pensar que abusaba de igualar el estilo de Dunsany siempre ha sido un debate entre los seguidores de Lovecraft. Lovecraft tenía un peculiar gusto por la oscuridad y dormía durante el día, y siempre se mantenía despierto toda la noche. Se sabe que le encantaba dar largos paseos nocturnos por bosques, cuevas, donde siempre admitió sentirse protegido. Eso explicaba mucho de su tonalidad pálida, ya que casi no se exponía a los rayos del sol. El escritor siempre fue muy enfermizo, toda su vida sufrió todo tipo de enfermedades diferentes. Esto provocó que se volviera un paranoico de exponerse ante las personas o compartir espacios reducidos con colegas. Durante su vida llegó a sufrir muchos problemas de irritación y salpullidos en su piel. Le tenía terror al mar porque se intoxicaba con los mariscos e incluso tenía una dieta específica, ya que cualquier cosa normal en su estilo de vida le provocaba malestares estomacales e infecciones. Un artículo de un periódico neoyorquino contaba un escenario de un ataque de pánico que sufrió un pobre sujeto en las calles de Nueva York, de un hombre que empezó a gritar por ataques de ansiedad y alucinaciones extrañas para luego desmayarse y ser llevado al hospital. Un tiempo después, varios escritores e historiadores, seguidores del escritor, llegaron a la conclusión de que ese hombre era el mismo Howard Philip Lovecraft, basado en cartas del escritor, la bitácora del hospital y algunos apuntes de la época. La vida sexual del escritor siempre pareció ser un caos. Él mismo reconocía que le disgustaba el sexo y que se le hacía algo atroz y no digno de los seres humanos. Además de que se sabe, llegó virgen hasta los 30 años y su mujer llegó a reconocer que no era mal amante, pero que era una parte de su intimidad que no le motivaba demasiado. Muchas teorías corren alrededor de este tema, de que si él era gay, que si era sexual, pero la mayoría parece coincidir que los traumas de su infancia voraz con las humillaciones de su madre llegaron a marcarle para siempre.
Lovecraft, el racismo, su postura política, sus cartas, sus comentarios, no hay ningún misterio al respecto. Nuestro hombre siempre fue abiertamente racista y culpaba a los migrantes o afroamericanos por la falta de empleos en Estados Unidos, algo que hoy en día hacen con nuestra comunidad latina. Y a pesar de que esto es un hecho lamentable, eran otros tiempos y esta postura era algo normal de la época. Te aseguro que si investigas, un poco más de la mitad de personajes famosos de la historia también lo eran. Lástima, compa, nadie es perfecto. Mucho se habla sobre el misterio que guardan todos los conocimientos del escritor y existen un sinfín de teorías conspiranoicas y creencias místicas sobre si en realidad él creía en seres con tentáculos que regían el universo y si él tenía fe en estos horrores cósmicos, e incluso existieron un sinfín de fanáticos y gente que llegó a creer en toda esta mitología y se obsesionaron con el tema. Pero es bien sabido, según sus apuntes y cartas con otros colegas, que a él le causaba mucha gracia todo este asunto y que él jamás creyó en nada de lo que escribía. Para él eran solo buenos relatos de terror y ciencia ficción, y él mismo llegó a trolear a estos creyentes y les seguía el juego diciéndoles que todo era verdad y que él mismo creía en eso cuando no lo hacía. Pero cuando se juntaba con otros colegas o se escribía con ellos, solo se burlaban de esos pobres incautos. Uno de sus tantos ídolos fue el mago y escapista Harry Houdini, conocido por sus espectaculares escapes de baúles encadenados y tanques de los que tenía que salir mientras aguantaba la respiración. Y en 1924, Lovecraft escribió una columna para la revista Weird Tales sobre una leyenda urbana del escapista, texto que le gustó muchísimo al famoso mago. Por aquel trabajo ganó $100, la mayor suma de dinero que cobraría en su vida por escribir algo. Lovecraft nunca escribió un libro, y la verdad es que este es un clásico error de los que se acercan a conocer el trabajo del autor, ya que a pesar de que durante su vida escribió más de 70 historias y cientos de poemas y ensayos, jamás pudo tener un libro formal o novela en la que alguna editorial se interesara, y no fue hasta años después de su muerte que amigos y seguidores de su trabajo empezaron a realizar compilados de su material, y hoy tenemos todos estos libros en los que las editoriales juntan diversos de sus relatos, pero en vida jamás escribió un libro formal. A pesar de todo el impacto que ha tenido Lovecraft en la literatura y en el mundo del terror en general, siendo influencia tangible en el mundo moderno tanto del cine, videojuegos e incluso de cómics y manga, y a pesar de tener uno de los personajes más populares en la cultura pop como lo es Cthulhu, Howard Philip Lovecraft nunca pudo ver ese éxito reflejado en su trabajo mientras estuvo en vida. La realidad es que el hombre nació pobre, vivió pobre y murió pobre, y siempre se consideró un escritor fracasado, y uno de sus grandes motivos de depresión era de que personalmente jamás sintió haber escrito algo que valiera la pena en vida. Lo lamento, Howard, no supimos apreciarte en vida, pero para mí y para la comunidad del terror siempre serás uno de los grandes. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. No olviden dejar su comentario, suscribirse al canal si no lo han hecho y dejar tu like. Quiero que me pongas lo que para ti significa Howard Philip Lovecraft y la influencia que ha tenido en tu vida. Sígueme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y página de Facebook. Recuerda que en este canal hablamos de cine de terror, ciencia ficción y estamos subiendo todas estas capsulitas de temas lovecraftianos todos los jueves. Los lunes subimos el top 5 grande de cine de terror, ciencia ficción o algún tema interesante. Los jueves las cápsulas lovecraftianas y todos los sábados noticiero de cine de terror. Soy Carmelo, hasta el siguiente video, bye.